Pensamiento y oración del día. Conversar con Dios. Muchos de nosotros conversamos con muchas personas. Le presentamos nuestras circunstancias, dificultades, pero no tomamos el tiempo de hablar con el Creador del cielo y la tierra, el que todo lo puede, al que si le exponemos nuestras preocupaciones, sabrá darnos consejos inteligentes, porque Él es el Todopoderoso y el que todo lo puede. Lucas capítulo 1 versículo 13 dice: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. El poder de la adoración es una conversación que creas con el Todopoderoso. Es maravilloso poder conversar con nuestro Dios por medio de oración, o lo que asimismo, cómo poder presentarle a nuestro Dios todas nuestras circunstancias. Tomemos el tiempo, invitemos cada día, en cada momento, el tener nuestros pensamientos basados a la conversación directa con Él. ¿Qué mejor que presentarles a quien realmente conoce todas nuestras preocupaciones, todas nuestras felicidades, todas nuestras angustias, a quien puede mejor darnos un consejo, que nos conoce porque ha sido quien nos ha creado? Aprendamos a tener el tiempo de conversar con Él. No nos equivoquemos buscando a personas del mundo que nos aconsejarán cosas que no son recomendadas en nuestras vidas. Creemos una relación íntima con el Señor al levantarnos, al almorzar, antes de dormir y en todo momento. Hagamos que nuestras vidas sean únicas en conversación con el Rey Supremo, el que todo lo puede y el que nos enseña todas las cosas maravillosas que Él ha creado a disposición de nosotros. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, sé que no tomo el tiempo suficiente para conversar contigo, pero quiero aprender a que todos mis pensamientos sean base de la conversación contigo, presentando todo lo que me hace feliz, lo que me entristece y lo que tú tienes para darme de recomendación día tras día. Gracias por bendecir mi familia, bendecirme y que nada me falta, porque tú eres el Todopoderoso y el Todopoderoso siempre está listo para bendecir y llenarnos de cosas buenas y maravillosas. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y el pueblo de Dios completo dice: Amén.